El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz presenta el podcast Hagamos Salud, un espacio de conversación y lugar de encuentro con distintos especialistas que nos ayudarán a orientarte y resolver tus dudas en materia de salud. Siéntate con nosotros y digamos juntos, Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Te invitamos a conocer el quehacer hospitalario desde otra perspectiva. Acompaña a la periodista Connie Reyes en este espacio de conversación. Nos reencontramos en una nueva edición del podcast Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Esa es nuestra consigna y por supuesto también educar. Precisamente nos encontramos hoy junto a dos profesionales del Servicio de Salud Bío Bío para que conversemos acerca de la efeméride que se conmemora esta semana y que dice relación con el Día del Orgullo. ¿De qué se trata esto? Queremos conocer todos los detalles junto a dos de nuestros profesionales. Saludamos de inmediato a Marian Lagos, asesora del Servicio de Salud Bío Bío. Ella es enfermera, se desempeña en el Departamento de Redes y Especialidades de la dirección y además es referente de género. ¿Cómo estás, Marian? Bienvenida. Hola, Constanza. Muy bien, gracias por este espacio y esta invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Saludamos también a Felipe Quesada. Él es psicólogo y se desempeña en el programa de acompañamiento a la identidad de género, también del Servicio de Salud Bío Bío. Bienvenido, Felipe. Hola, muchas gracias por la invitación. Parto por esta efeméride donde hablamos del Día del Orgullo. ¿De qué orgullo? Y aquí se nos viene una sigla que es un tanto extensa, que quizás nos cuesta un poco pronunciar, pero que quisiéramos saber a qué se refiere. Hablamos del orgullo LGBTIQANV+. ¿Qué indica cada una de estas letras, Marian? Estas son las dimensiones de la identidad sexogenérica. L, personas lesbianas. G, personas gays. B, personas bisexuales. T, personas trans. I, personas intersex. Q, personas queer. A, personas asexuales. NB, personas no binarias. Más es todos aquellos grupos que no están en estas letras, es decir, todo forma parte del espectro de las diversidades sexogenéricas. Marian, esta sigla primero partió como LGBT, después se agregó el IQ y posteriormente vino el ANB. Me pregunto, ¿este más al final será representativo de todo el otro espectro que pueda existir de estos grupos? Nunca alcanzamos a ser representativos y representativa en todos los grupos. Si bien parte, como bien tú lo dices, con las primeras 4 letras, a medida que vamos entendiendo el contexto de la identidad, de las orientaciones, de lo que es una expresión de género y desde este mundo muy sexogenérico que la sociedad nos ha instalado, vamos dándole nombre. Y en la vida tenemos que darle nombre para identificarnos. Un poco nosotros hablamos, o los equipos hablan de las etiquetas. El solo hecho de colocarle una letra ya se visibiliza. Por lo tanto, aquí queda mucho más. Y por eso el más es cuando involucra a todos, a todas y a todos. Marian nos habla de lucha, Felipe, un concepto que, como bien dice, quisiéramos erradicar en el ámbito de la salud, que está asociado al ámbito bélico. Y suena un poco paradójico que tengamos que luchar para poder ser quienes somos, para poder mostrarnos como lo que somos, personas en definitiva. Oriéntanos un poco a cuál es esta diferencia entre identidad de género o identidad sexual, o si hablamos de identidad de género, ¿cómo vamos definiendo aquello desde lo más teórico, digamos? Bueno, la sexualidad humana tiene varias dimensiones, entre ellas las 4 principales está sexo biológico, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Ya sexo biológico, como definición como tal, hace referencia netamente al tema de la corporalidad, que va a definir, ¿cierto?, si una persona es hembra, es macho biológicamente, o es una persona intersexual. Después tenemos la identidad de género. Los principios de Yogyakarta lo definen, ¿cierto?, el 2017, cómo las personas se identifican en su fuero interno. Es la experiencia más personal, más profunda, más sentida de si yo en mi fuero interno me identifico como hombre, me identifico como mujer o como ninguna de las 2 categorías, que sería, por ejemplo, una persona no binaria. Entonces, históricamente, siempre la medicina, la psicología, la psiquiatría, pensamos que al nacer un bebé con, ¿cierto?, un pene o una vulva, asignábamos al tiro la identidad de género. Pensábamos que iba de la mano.
Pero a raíz de todas las investigaciones, los avances de la psiquiatría, de la psicología, nos hemos dado cuenta que sí hay personas cuyo sexo biológico coincide con su identidad de género, que es psicológica, que es mental, y a esas personas le llamamos cisgénero. Es decir, la mayoría de la población sería cisgénero, pero cuando hay personas, ¿cierto?, cuyo sexo biológico de nacimiento o asignado al nacer le llamamos no coincide con su identidad de género, estamos ante personas que tienen una identidad de género transgénero. Ya, entonces tenemos sexo biológico, que es físico, corporal, tenemos identidad de género, que es psicológico, y también tenemos orientación sexual y expresión de género. La orientación sexual es quizás lo más común o lo que conocemos más, quizás más cercano de la diversidad sexual, ¿cierto? Que es la capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y sexual hacia las demás personas. Entonces, ¿cierto? Tenemos las personas hetero que se vinculan con personas de su distinto sexo, ¿cierto? Gay, lesbianas del mismo sexo, personas, ¿cierto?, bisexuales hacia ambos sexos. Y ahora últimamente también está en estudio y bastante como nuevo los conceptos de pansexualidad y de asexualidad, que también son parte de las orientaciones sexuales. Y finalmente, la expresión de género es todo lo que se ve por fuera. Hay autores, ¿cierto?, que dicen que el género es performativo, que es casi como que todos los días estamos actuando, como si fuese una obra de teatro, ¿cierto?, una performance. Estamos todos los días ejerciendo el género. La ropa que nos ponemos en la mañana, el pelo, el maquillaje, los accesorios, claro. Entonces desde ahí, ¿cierto?, hay personas que se van a ver más femeninas de su expresión, personas más masculinas, o personas también que son más agénero o más neutras o más no binarias, por ejemplo. Ahí es donde entra la sociedad con un rol muy activo, claro. Y nosotros hace un par de meses, Marian, nos dimos un poco la tarea como Departamento de Gestión Comunicacional de pensar que el lenguaje construye realidades. Entonces tomamos una campaña donde hablamos de cómo nos referimos a las personas en muchos ámbitos. Por ejemplo, a las personas mayores, que las tratamos de viejito, de abuelita, tatita. Son personas mayores que tienen sus facultades mentales, físicas, muy bien instaladas, operativos. Y nos pasó también con este tema, quisimos abordarlo, y abordamos el caso de Luciano Jarpa, que en su minuto fue una persona que trabajó en el hospital, que también es músico, a quien le mandamos muchos saludos. Y él nos decía lo importante que es preguntarle a una persona primero, si tú tienes alguna duda de cómo referirte, cuál es tu pronombre. ¿Es algo que ustedes también van recomendando, van indicando para poder relacionarnos como sociedad? Hoy día la ley de identidad de género te permite cambiar el nombre y el sexo registral, la 21.120. El pronombre también es tremendamente importante porque el nombre puede ser un nombre neutro, pero efectivamente también están nuestros pronombres. Por algo lo estudiamos, por algo pasamos todos esos años, ¿cierto?, escolares en las aulas, donde nos decían recitar él, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Tiene su sentido. Entonces hoy día lo tenemos que llevar al ejercicio, no solamente haberse quedado con un recuerdo. Y efectivamente no cuesta absolutamente nada. Podemos equivocarnos porque en esto también es un cambio, ¿cierto?, desde los paradigmas, desde la atención también y desde relacionarnos. Podemos pedir perdón, no nos podemos pasar la vida pidiendo perdón tampoco, por supuesto. Pero ¿qué me va a costar a mí que estoy al otro lado? Pero lo que va a tener la significancia de quien está frente a mí. Y eso, efectivamente, eso es considerar una persona como un todo, en todo, porque la persona venimos embestidas no solamente con nuestro problema de salud que podemos venir a acudir, sino que también venimos de modelo, de molde, tenemos un territorio, está una familia, estamos insertadas con miles de determinantes y que son determinantes que se interseccionan unas con otras. Por lo tanto, yo no solamente vengo con la solicitud, por ejemplo, en una persona trans, de una terapia hormonal. Detrás vienen también situaciones que muchas veces son traumas y traumas que no son reparativos y que efectivamente requieren desde un acompañamiento a lo largo de los cursos de vida. No nos va a tomar más de 5 segundos entonces preguntarle a alguien cómo quieres que te llame, cuál es tu nombre, cuál es tu pronombre, y eso va a incidir directamente en la relación que podamos iniciar con aquel otro, otra con quien estamos interactuando. Queremos seguir conversando con nuestros profesionales acerca de este tema. Lo hacemos después de una pausa acá en Hagamos Salud. Porque prevenir y educar también salva vidas.
Te invitamos a activar las notificaciones de nuestro podcast en Spotify para que juntos, semana a semana, hagamos salud. Primer llamado, no contesta. Segundo llamado, no contesta. Los vamos a ver a su casa, no los podemos ubicar. Queremos contactarte. Ayúdanos en esta tarea. Cuando vengas al complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, acércate al oficial de módulo y actualiza tus datos. Así, tú y yo estamos conectados. Hola, soy el Dr. Yuri Hernández Canales, broncopulmonar infantil jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Base de Los Ángeles. Necesitamos con urgencia que los padres lleven a sus hijos a inmunizarse con el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, que protege a los niños y niñas y que va a evitar que enfermen, se hospitalizan y mueran por el virus respiratorio sincicial. El año pasado hubo niños y niñas que murieron por falta de cupo en los cuidados intensivos en nuestro país ante esta infección grave. Por ello, hago un llamado a la población a que concurran sin miedo. Esto es un medicamento, no es una vacuna, que los protege de enfermar y que evita las consecuencias a posterior por el virus respiratorio sincicial. Por favor, los padres de los niños y niñas que nacieron desde octubre del 2023 en adelante, este es el momento para ir a su vacunatorio más cercano. Hágalo. No queremos más muertes que se podrían evitar. Esta semana, como efeméride de salud, se conmemora el Día del Orgullo LGBTIQANB+. Estamos aprendiendo junto a nuestros especialistas del Servicio de Salud Bio Bio. Hace poco, Marian nos daba alguna luz acerca de la ley 21.120. ¿A qué nos referimos con esta ley, Felipe? La gente a veces piensa que, pero ¿cómo influye el nombre? ¿O cómo influye, cierto, el sexo? Es fundamental que uno pueda regularizar su identidad ante el Estado, porque muchas de las cosas que hacemos en el día a día, las personas, cierto, cisgénero, las tenemos por sentadas, las damos por hecho. Sin embargo, las personas trans tienen muchas barreras en el acceso a muchos servicios, a salud, a educación, a vivienda, a trabajo, a previsión social, cuando no tienen su carnet corregido. Se someten a mucha discriminación, se someten a mucha segregación, ¿cierto? Entonces, el ya contar con su identidad legalizada ante el Estado chileno, obviamente le va permitiendo mayor acceso a muchas necesidades que todos y todas tenemos. En el marco de esta ley, entre los 14 y los 18, la ley solicita que exista un proceso de acompañamiento psicosocial para este niño, niña, adolescente y su familia que está en transición, de al menos un año. Y ya con ese procedimiento de acompañamiento, los chicos pueden acceder al requerimiento que es en tribunal de familia, que se apertura una causa R. Los tribunales, ¿cierto?, tienen distintos tipos de causa, y la causa R de rectificación es la que da cierto pie a que los chicos puedan cambiar su nombre y su sexo registral. ¿Cómo vamos viendo este acompañamiento en relación a los padres? Yo sé, uno lo ve, que los padres muchas veces tienen dudas cuando sus niños desde los 14, 15, 16 van planteando cuál es su identidad. Sin embargo, muchos padres pueden tener la duda, ¿y qué pasa si en 2 años más o en 1 año más cambia a lo mejor de parecer, cambia su opinión, cambia su identidad? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Puede una persona que ya hizo un cambio de identidad volver atrás? De repente los papás, ¿cierto?, siendo muy coloquial o quizás reduccionista en el ejemplo, pero a veces dicen, no, es que si el niño juega con Barbie o la chica juega con un camión, de seguro va a ser lesbiana, gay o va a ser trans. Y tenemos que entender que los niños en su desarrollo, ¿cierto?, en el juego, van explorando roles que no necesariamente significan, ¿cierto?, que sean una identidad diversa o una orientación diversa. Volvemos al tema, la expresión no va de la mano con la identidad ni la orientación. Sin embargo, si tenemos niños y niñas que, por ejemplo, manifiestan que no les gusta ir al baño, por ejemplo, que le incomoda el momento de la ducha o mirarse al espejo, que se golpean o de repente se hieren sus genitales o su cuerpo,
que dicen, esto lo que tengo acá no me pertenece, siento que no debería tener esto, ¿por qué tengo que usar falda? ¿Por qué tengo que usar pantalón? Empiezan a cuestionarse todo lo que implica este mandato de género de ser hombre o de ser mujer, y de una manera como mucho más sistemática o estable en el tiempo. Ahí podríamos estar ante una sospecha de que un niño probablemente tenga una identidad trans o género diverso. Los juegos no hacen la identidad. La familia, como tú bien decías, vive un proceso de duelo. De duelo, sin duda. Muere un hijo, renace una hija que tenemos que aprender a conocer, ¿cierto? O al revés. Y es un proceso súper doloroso para quienes maternaron o paternaron. Claro, ¿cierto? es un proceso también de duelo para los padres, porque Exacto. por lo demás, siendo padres, madres, de todas formas somos también un tanto egoístas, porque esto es algo que le afecta al niño, a la niña, pero lo tomamos también como propio. ¿Por qué me está haciendo esto? Yo no lo eduqué así, en mi casa nunca se vieron estas cosas. Son frases a lo mejor que yo les estoy diciendo muy cliché, pero que de verdad se repiten y uno las escucha, María. Sí. Cuando en una pareja, ya llámese heterosexual o una pareja lésbica, una pareja gay, pero que decide efectivamente tener esta paternidad y maternidad, comenzamos a echar a andar esta máquina del género. Es decir, a las 14 semanas, algo que en la medicina ha sido un tremendo avance, que es la ecografía y poder dilucidar qué sexo, porque esto tiene que ver con la genitalidad, comenzamos a echar a andar toda esta máquina, los colores, los juegos, el nombre. Ya le armamos el currículum, qué es lo que va a ser, ya. Entonces desmontarme después de a los 7, 8, 9, hasta a veces en la adolescencia, es decir que ya no es esa persona que yo desde las 14 semanas comencé a edificar, ¿cierto? Y comencé a construir y es parte mío. Es decir, claramente, como dice Felipe, es un duelo que se cierra. Siempre he dicho que si bien los avances han sido muy desde la calidad también y desde poder ir descubriendo en forma muy precautoria, digamos, síntomas en salud y para poder diagnosticar y poder tener una mejor calidad de vida, pero muchas veces también nos ha destruido. Y en este caso, el poder efectivamente, ¿quién nos va a decir cómo me siento? Soy yo como persona. La identidad es mía. La identidad nadie me la puede efectivamente elucidar con nada. Entonces en esto igual hemos cerrado y frente al desconocimiento, frente a la información. Y como dice Nelson Mandela, tenemos que educar porque es el único arma más potente para poder cambiar este mundo. Ahora, uno pudiera pensar, Felipe, Marian, que vamos avanzando como sociedad, a abrirnos, a sacar los estereotipos, pero estoy pensando en una práctica que se ha hecho muy común en el último tiempo, que es descubrir el sexo del bebé, Sí. que todos lo hemos visto, donde lanzan globos de colores o a lo mejor chaya, lo que sea, pero para saber cuál va a ser el sexo de tu bebé. Y ahora que tú me lo mencionas, lo encuentro aberrante, porque hemos visto cómo padres, hombres, se desploman al ver, por ejemplo, que el sexo de este bebé va a ser femenino. O viceversa, madres que no quieren tener niños y que quieren tener una niña. Pero ya nosotros desde mucho antes, como tú dices, estamos normando y también estamos de alguna forma encasillando a nuestros hijos sin darle la posibilidad de ser ellos finalmente. No es más que eso. El ajuar del género. Y cuando yo te hablo desde que, claro, comenzamos a echar a andar esta máquina del género, es el ajuar. Entonces en esta ajuar le entregamos eso, le entregamos el nombre, le entregamos cómo nosotros propendemos de alguna otra forma la figura de esa persona. Ahora, el sexo es algo absolutamente biológico que tiene que ver como con lo hormonal, con lo gonadal, con lo genital, etc. Ese sexo y el género es la identidad, entonces tenemos que ir separando y eso es importante que lo tengamos que ir aprendiendo. En la medida que lo vayamos aprendiendo lo vamos entendiendo y vamos efectivamente ver por dimensiones, por eso hablamos de las dimensiones de la identidad sexogenérica, ¿ya? Y la expresión también, y ahí nos vamos a dejar de cuestionar cuando vemos a alguien decir qué es lo que es. Es una persona, pero necesitamos etiquetarla con mi formato, con mis modelos, con mis prejuicios también. Entonces, frente a esas etiquetas, a todo le tenemos que dar nombre. Ahí yo veo de todas formas una contradicción, te lo pregunto, Felipe, para que nos contestes muy brevemente, porque claro, hablamos de la etiqueta binaria, Claro. pero ¿qué pasa con LGBTIQANB? Es una buena pregunta. ¿También sí. estamos etiquetando?
Lo que pasa Claro, es que agregamos el más al final para decir no están todos incluidos, pero de todas formas le estamos asignando... suena, sí, te entiendo, Connie, lo que va. Suena paradojal quizá, y para muchas personas de la diversidad sexual y de las disidencias sexuales, estas etiquetas, por ejemplo, desde el tema queer, que es como más una postura más anárquica, más radical del sexo y del género, estas etiquetas ya no van. De hecho, si uno conversa con los adolescentes, de repente como en consulta, ¿cierto? En el acompañamiento, ellos como que se ven como personas. Ya para ellos muchas veces el tema del género, del sexo, no es tema. Es tema para los adultos, es tema para los profesores, para los apoderados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, esperamos que en algún momento, de aquí a 10, 15, 20 años más, ojalá todas y todos nos podamos ver como personas, más que como etiquetas, que la gente es más que su identidad, que es más que su orientación sexual, por ejemplo. Porque como tú bien señalabas, y lo señalaba, ¿cierto?, Humberto Maturana, el lenguaje crea realidad. Entonces la manera en que logramos, no por clasificar, pero para comprender mejor y entender las diferencias de estas 4 dimensiones, necesitamos educar en conceptos básicos. Nos queda el último bloque de este programa en el que creo ya hemos aprendido muchísimo, así que espérennos unos segundos, ya estamos de regreso con Hagamos Salud. Siempre en línea. Nuestro establecimiento de salud está conectado a través de Instagram y Facebook. Síguenos en Complejo Asistencial LA y en YouTube nos puedes encontrar como Canal CAP TV. Pucha que estamos mal, ¿ah? Tranquila, es que llevo 2 semanas sin jugar pádel. Oye, último punto gana todo, ¿no? El que pierde paga la cancha, ¿ese es tú? Ya, pues, y el tercer tiempo también. Ok. Oye, Ariel, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Ariel, ¿qué te pasa? Ariel. Ejercita tu corazón, porque cada latido cuenta. Para una vida llena de latidos felices. No dejes de cuidarlo. Cuida tu corazón, cuida tu vida. Hagamos Salud es el podcast del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Una instancia de comunicación que busca acercar a nuestros especialistas y subespecialistas hacia la comunidad para resolver sus dudas y mejorar el funcionamiento de nuestro hospital. Cada semana se invita a 1 o 2 profesionales del complejo asistencial para solucionar dudas en un lenguaje simple, claro y cercano a la comunidad. Uno les enseña a vivir un año nuevo distinto, con esta silla vacía que nos va a recordar toda la vida ese ser querido que ya no está con nosotros. Lo importante es que te des cuenta que al frente también tienes una persona que tiene familia, que optó por estar ahí, por estar poniendo toda su pericia, todo su conocimiento y todas sus ganas para ayudarte. Creo que los momentos preciosos que la vida nos brinda para disfrutar con aquellos que amamos, no hay que transarlos por nada. Gracias a la realización de este podcast, el Departamento de Comunicaciones del Complejo Asistencial genera diversos productos asociados, como es la publicación semanal en redes sociales, tanto como en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. De esta manera, semana a semana, hacemos salud. Porque prevenir y educar también salva vidas. Estamos de vuelta con Hagamos Salud y una pregunta que debiese haberles hecho al principio, pero se las hago ahora. Marian, ¿cómo quieres que te llame? Soy Mariane y Mane me dicen como un corto y que me hace sentir más cercanía. Gracias, Mariane. O Mane. Felipe, ¿cómo quieres que te llamemos? Mi nombre es Felipe, mis amigos me dicen Feli o Pipe y mis pronombres son él y ella. No me incomoda el pronombre neutro. Así deberíamos haber partido el programa, pero estamos aprendiendo, así que nunca es tarde para poder ir educándonos. Cuéntenos acerca de este programa de apoyo a la identidad de género, Mariane, que depende del Servicio de Salud. El programa Acompañamiento a la Identidad de Género tiene 3 grandes áreas, que son la área individual, el área comunitaria y el área familiar. La familia, claramente lo sabemos que es el eje, si no fundamental, pero muchos tampoco cuentan con alguna familia transafirmativa, ¿ya? Pero está el colegio. Y el colegio a veces, creo que es la oportunidad de que también puede salvar una vida. Un profesor, una profesora puede salvar una vida en todos los ámbitos. Por lo tanto, es ahí también donde nuestras niñeces se pasan gran parte, porque es su derecho, y es un derecho que además es en una institución que puede estar protegida. Por nosotros pasan y se van.
¿ya? Y además está limitado ciertos espacios, ciertos tiempos dentro de un box. En el colegio están la mayor parte de las horas. Y lo social, todos los espacios de la comunidad y donde podamos efectivamente alcanzar y llegar y hacer agentes multiplicadores, porque si bien la dupla está conformada por un trabajador social y un psicólogo, no es suficiente. Uno puede obviamente ir entregando todos los apoyos, pero también estamos sumidos a una vorágine de objetivos, ¿cierto? Y de cumplimiento, pero cada vez que dejamos un espacio en la comunidad, en la calle, vamos formando agentes comunitarios y son ellos y ellas los que nos van replicando y también nos van apoyando y también nos van defendiendo de alguna otra forma a todas las vulneraciones que tiene esta población y especialmente aquí como estamos hablando de las niñeces trans. Felipe, ¿cómo puedo ingresar al programa de acompañamiento de identidad de género? ¿Cuál es la derivación? Gracias por la pregunta. Sí, es importante que sepan cómo ingresar al programa PAIC. Hay varias vías de derivación, ¿ya? La principal es desde el sector salud, desde APS, desde especialidad, por ejemplo, psiquiatría o algún otro nivel de especialidad. Contamos con una ficha de derivación y además en cada dispositivo de APS, atención primaria, contamos con el o la referente de género y derechos humanos, que es nuestra contraparte, y muchas veces pesquisa casos desde la atención primaria, CESFAM, Oficiales de la Familia y la Comunidad, nos deriva una ficha de derivación y ahí nosotros ingresamos el caso. Esa es una vía, salud. La otra gran vía de derivación es el intersector. Estamos trabajando con el DAEM, con la DEPROP, con principalmente todos los liceos y colegios de la comuna y de la provincia. También con Fiscalía, con Tribunal de Familia, nos llegan causas también judiciales. Esa es otra gran vía, el intersector. Y la otra, ¿cierto?, es demanda espontánea. Hemos tenido familias que nos han conocido a través de toda esta socialización del programa. Nos escriben un correo, nuestro correo es paig, PAIG, @ssbiobio.cl. Se pueden contactar con nosotros, nos pueden pedir apoyo, asesoría, acompañamiento, podemos hacer una visita, podemos reunirnos y ver, ¿cierto?, y detectar las necesidades que tiene la familia. Hacemos un trabajo, hacemos un plan de cuidados integrales y vamos trabajando en torno a qué objetivo, qué necesidades tiene el usuario o usuaria. Mariana, ¿sabes que mi hijo tiene 10 años? Yo nunca he sentido que se haya identificado con alguna actividad tradicional que practican en los colegios, como el fútbol, por ejemplo, pero él siempre me dice que lo molestan y que se siente discriminado y que no quiere ir a clases. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién puedo recurrir para que mi hijo finalice bien el año escolar y se pueda insertar a lo mejor en otro establecimiento? Excelente pregunta. Quiero también complementar esto con Felipe. El colegio cuenta con duplas también, psicólogos, ¿cierto? De convivencia escolar. Encargada de convivencia escolar, que además está muy ligada a estas temáticas. No vamos a colocarle nombre, pero imaginémonos que sí, creo yo como madre que estoy frente a mi hija con una identidad, ¿cierto?, de género distinta a la que se nos había asignado. Los juegos son determinantes a una plasticidad que efectivamente me puede ir de alguna otra manera conduciendo a cómo yo me siento. La pregunta en las niñeces pueden ser muy fácil la respuesta cuando es muy simple la pregunta. La comunicación y cómo yo sé cómo preguntarle a mi hija, en este caso, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué nombre te gustaría haber tenido? Ir jugando con preguntas fáciles. La encargada o el encargado de convivencia escolar también es determinante porque me va llevando también a poder conducir con otras herramientas que yo como madre o padre no las tengo. Además, es una obligación, como lo dice la ley de identidad de género, que los colegios efectivamente tienen que reconocer, tienen que apoyar en este tránsito también de la identificación. Yo hoy quisiera, Felipe, que tú complementaras. La ley de 21.120 de identidad de género, de ella emanan también nuestro programa, el programa PAIG, y emanan dos circulares súper relevantes. Que una es la circular número 5, que está en salud y que permite que todas las personas puedan en su atención de salud de manera transversal de dar a conocer su nombre social y sus pronombres y que sea garantizado su derecho a la identidad en toda la continuidad de la atención. Al momento de retirar una receta, en el box, en la sala de espera, eso por una parte en salud.
Y en el colegio tenemos la circular 812, que es la misma bajada de la ley de identidad de género, pero en el colegio. Y mandata a todos los colegios, a todas las instituciones de establecimiento educativo en el país, a respetar el nombre social, respetar los pronombres, respetar un uniforme acorde al género y el uso, como tú bien señalabas, ¿cierto?, de el baño y de camarines inclusivos o acorde al género. Esa circular es súper relevante que se cumpla. Nosotros cuando hacemos charlas a los colegios, nadie o pocas veces la conocen y tiene plazos súper acotados de 5 días de resolución. Y si no, la familia puede acercarse a la superintendencia y poner una denuncia de que el colegio no está cumpliendo con la ley. Les quiero dar las gracias a los dos por acompañarnos hoy. Hemos aprendido muchísimo y espero poder encontrarnos en una próxima oportunidad para que abordemos con mayor detalle este tipo de temáticas. Gracias, Mariane. ¿Algún mensaje que le quieras entregar a nuestros auditores? Aquí estamos, podemos digamos de alguna otra manera mostrar que somos poquitos, pero con un corazón y un alma tremendamente grande para apoyar. Llevamos muchos años en esto, queremos alcanzar todos los rincones. No muchas veces podemos contentar en forma inmediata, pero no olviden que aquí tenemos y estamos para todos, todas y todos los que nos necesitan. Felipe, a ti te pido un mensaje más destinado a la comunidad educativa, que entiendo que también va por ahí el vínculo del país. Nuestros adolescentes hoy día están muy solos, pasan la mayor parte del día en el colegio, después en la casa, ¿cierto? Los padres trabajan, entonces hay mucha soledad, hay mucha depresión. Hoy en día los indicadores del MinSal son alarmantes. La principal causa de muerte de los adolescentes en Chile hoy en día es el suicidio. Entonces hay gente que tiene temor a hablar del suicidio porque piensa que vamos a incentivar el suicidio, y es todo lo contrario. Mientras más herramientas, mientras más información, mientras validamos la emocionalidad de los adolescentes y las niñeces, vamos acompañando y vamos quizás llegando oportunamente. Porque en muchos casos trans, por ejemplo, como José Matías en Coquimbo, como Renato en Cauquenes en el 2023, todos los sectores, infancia, protección, familia, salud, llegamos tarde. Y esos chicos se suicidaron porque no aguantaron el bullying el bullying transodiante en su establecimiento. Le agradecemos entonces a Mariane, a Felipe y a ustedes, como siempre, lo dejamos súper invitado a que se sume a nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook, nos encuentran como @complejoasistencialLA. En YouTube está nuestro canal CAV TV y, por supuesto, en Spotify con Hagamos Salud CAV. Allí usted puede apretar la campanita, suscribirse y todas las semanas le llegará una nueva notificación de un nuevo capítulo de esta segunda temporada de la Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Nos encontramos en un nuevo capítulo. Hagamos Salud cuenta con el patrocinio de las cafeterías Compass, ubicada al interior del complejo asistencial, para brindar servicio de café a todos nuestros invitados. Recuerda que si eres funcionario, Corner Café Grato te espera en el segundo piso del edificio Lemun, y también Café Grato, ubicado en el piso -1 del edificio Maguida. Esta última está abierta a todo el público. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hagamos Salud. Recuerda activar las notificaciones de Spotify para que no te pierdas el próximo programa. Porque prevenir y educar también salva vidas.